Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Sí, bueno, buenas tardes. Estamos acá en estas jornadas denominadas el nuevo paradigma de longevidad en el derecho argentino. Sin más preámbulos, la primera de las disertantes, la doctora médica Sofía Lemos. Ella es médica presidenta de ALMA. Vamos a leer sintéticamente en su currículum para hacer más ágil los títulos. Es diplomada internacional en nueva longevidad, título especialista en geriatría y gerontología, es título especialista en medicina familiar y general, residencia completa de la jefatura de medicina familiar y general, y título médico de la Universidad Austral de la provincia de Buenos Aires del año 2002. Bueno, sin más, arrancamos. Arranca. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea de hablar de todo lo que tiene que ver con personas mayores, más que nada, está vinculado que el 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores, así que nos gusta y nos hace bien poder dar voz a todo lo que tenga que ver con los desafíos que afrontan las personas mayores, y esta vez vamos a hablar de los desafíos en la segunda mitad de la vida. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Voy a arrancar un poco dura porque es así mi presentación, pero después va a ser un poco más suave, porque la verdad es que envejecer es un hecho. Envejecer es parte
natural de la vida. Como decíamos, es parte normal del proceso natural de la vida y hay un referente muy conocido, Pancho O'Donnell, que él es médico y habla mucho de todo lo que tiene que ver con envejecimiento y longevidad, que me gustó esa frase que dice: cuando comprendí que era viejo, cuando acepté en mi edad, cuando acepté la renuncia de no tener esa juventud eterna, cuando acepté los desafíos de esta nueva etapa, pude ir y tener mi mejor vejez. Y de eso se trata, ¿no? De la actitud también que le pongamos a este proceso, que es un proceso natural de la vida. No, está fácil. Los primeros signos del envejecimiento comienzan a aparecer, según algunos estudios, en edades tempranas. A partir de los 34 empezamos a perder capacidad aeróbica, el 1%, masa muscular, el 1%, la producción de colágeno a nivel del 1%, la producción de sexuales también a nivel del 1%. Y entonces, cuando hablamos de tantas pérdidas y tantos achaques, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desafío? Y desafío es la misma vida, la vida misma es un desafío. Y esta etapa es parte de la vida. Por eso me gustó esta imagen, ese hombre ya un poco despojado, un poco descalzo en esa identidad nueva de encontrarse y esta aventura nueva, entender que esta etapa también implica desafíos y qué importante es poder aceptarlo y verlo como un proceso normal de nuestra etapa que estamos cursando. Envejecer es parte normal de la vida y hacerlo con éxito es el gran desafío. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso ahí viene suavizándose, las diapositivas van a ver a partir de ahora. Cuando nosotros buscamos una imagen de cómo es la visión de la sociedad de nuestros adultos mayores en 1900, tenemos un cuadro de estos. Este cuadro es 1901, fíjense aquella persona mayor, jubilada, en donde recluido a leer ese periódico lleno y cargado de tristes noticias, sentado ahí, perdiendo su identidad, aquello por lo que trabajó, se formó, se profesionalizó, y a partir de la etapa de la jubilación pierde completamente ese rol que tenía. Y esa mujer prácticamente a oscuras, relegada al rol de sostener, de cuidar, invisibilizada y cansada, ahora le toca el rol de abuelar. Imagen que muchas veces uno cree que es antigua y que ya no existe, sin embargo todavía está en el colectivo común de la sociedad, ¿no es cierto? Pese a que existe, si uno ve en las redes, si uno ve en la calle, si uno empieza a ver a la sociedad imágenes distintas de que vienen mostrando que esta nueva etapa empieza a ser diferente. Empezamos a encontrar colores, formas, oportunidades, desafíos. Y esto es lo que nos dicen las estadísticas. Hoy sabemos que la población mundial mayor de 60 viene en aumento. En 1950 estábamos hablando de 5% de la población mayor de 60. Hoy en la Argentina representa el 12% de la población. Y en Bahía Blanca, el último censo menciona que el 15% de la población de la ciudad, 60.000 personas, tienen más de 65 años. Si se fijan, esa línea de puntos rojos representa América Latina y el Caribe. Fíjense cómo asciende rápidamente y eso habla de un proceso de transición acelerado. A diferencia de Europa o los países en Europa que muestra la línea rosa de arriba del todo, que es una línea un poco más recta, que les dio tiempo para generar algunas propuestas. Todos los gráficos que hablan de transición, de envejecimiento poblacional, van todos hacia arriba. Las proyecciones hablan que para el 2100 vamos a estar rondando la población mayor de 60, los 38.000 personas a nivel mundial. Qué difícil. Ahí está. Lo voy a mostrar con una pirámide para que se vea bien gráfico. En 1960 la base de esa pirámide era grande, amplia y representaba a los niños y los adolescentes. Fíjense qué pequeña era la franja de los 80 años. En el año 2022, esa franja empezó a cambiar y fue la población adulta joven, entre 20 y 30 años, la que representa la mayor porcentaje de la población. Y la proyección para el 2060 ronda entre los 50 y los 70. Ya deja de ser una pirámide, ¿no es cierto? Y claramente esta transición está en proceso y tenemos que empezar a visibilizarla. Perdonen que saco esto porque si no, no puedo seguir. Tenemos una población cada vez más envejecida. El principal factor tiene que ver con el descenso de la natalidad a nivel mundial.
Las mujeres no quieren tener más hijos, obtienen cada vez menos hijos. Esto pasa por una cuestión cultural, por un deseo, por la inserción laboral de la mujer, por no querer atarse al cuidado del otro. Cada vez nacen menos niños en el mundo. El descenso en la mortalidad de las personas mayores viven cada vez más años, el descenso en la mortalidad de causas infecciosas en los países de bajos ingresos, toda la combinación de estos factores hace que tengamos cada vez más personas mayores de 60 en el mundo. Una persona que tiene 60 años puede esperar vivir en promedio 22 años. Imagínense en ese cuadro de 1900, 22 años sentado leyendo el periódico cargado de malas noticias. Hoy quienes nacieron en este siglo tienen más del 30% de posibilidades de cumplir 100 años. Fíjense que antes cumplir 100 años, 100 velas en una torta era casi un récord Guinness, y hoy creo que todo el mundo debe conocer a alguien que ronde los 90 y que se encuentre bien, vital y con energía como para seguir cumpliendo años. Por eso esa imagen del jubilado saliendo del trabajo, casi absorbido, consumido y con bastón, es una imagen de una alta connotación negativa que tratamos de erradicar. Basta de hablar de descarte o de baja de productividad después de la jubilación. Este es el primer gran desafío de estos cambios mundiales. Las líneas de rosas de arriba representan los hombres, las verdes de abajo las mujeres. Fíjense que la línea más clarita arriba representa la esperanza de vida. Las personas pueden llegar a vivir. La edad promedio de esperanza de vida hoy ronda los 73 años, pero la de abajo es la vida, esperanza de vida sana. Hay una brecha de 10 años que estamos ahí viviendo con mala salud. Y esa es la brecha que tenemos que acortar. Si yo les preguntara a ustedes cómo quisieran cumplir 100 años, todos me van a decir autónomos, independientes y con buena salud. Bien, esta brecha de esos 10 años que todavía estamos viviendo con mala salud es la que tenemos que acortar. Vivir años, agregarles velas a las tortas, pero que esas velas sean también de calidad. Y no solo es un desafío para nosotros, es un desafío para generar políticas públicas, políticas respecto al trabajo, respecto a la salud, respecto a la protección, un poco lo que van a hablar las chicas. Porque la sociedad viene envejeciendo. Todavía estamos con una sociedad adulta, pero todas estas proyecciones, y como le mostré recién en el gráfico, vienen marcando una sociedad que cada vez va a tener más adultos mayores a expensa de niños. Y una cosa que tenemos que entender, que no existe una persona mayor típica, es decir, ese colectivo de personas mayores que la Organización Mundial de la Salud dice a partir de los 65 son personas mayores y mete todo ese colectivo dentro de una bolsa. Y es un colectivo sumamente heterogéneo, muy heterogéneo y variado por la cantidad de factores que contribuyen a esa heterogeneidad. Las renuncias, los tipos de jubilación, los tipos de redes de apoyo, las pérdidas que tienen, la situación económica, la funcionalidad, las enfermedades, hacen que cada persona mayor sea distinta a la otra. Nosotros, si tenemos que poner una variable como la más importante, elegimos la funcionalidad. Hoy sabemos que podemos dividir a las personas mayores de acuerdo a su funcionalidad. Aquel que es completamente independiente, se mantiene, participa y es activo. Aquel que es frágil, que quiere decir, imagínense una copa, que un roce, un golpe, una caída puede generar alguna fisura y entrar en el grado de dependencia. Y aquel que es dependiente, aquel que necesita la asistencia de un tercero para lograrlo. Por todo esto, la Organización Mundial de la Salud declara en el periodo del 2021 al 2030 la década del envejecimiento saludable y le pide a la OMS que genere propuestas para promover una vida larga y saludable, dando fuerzas desde lo que es gobierno, sociedades civiles, organismos internacionales, profesionales, mundo académico, medios de comunicación. Hagamos cosas para que las personas mayores puedan vivir más y de forma saludable. Y no es solamente de uno, es de todos. Por eso puse esa imagen con mucha gente. Depende de todos como comunidad poder lograr estos resultados. Hay 4 áreas en donde la Organización Mundial de la Salud quiere hacer cambios. Uno, cambiar la forma en que pensamos, en que sentimos, en la forma en que actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Fácil, la no discriminación y el no edadismo. Ahora, de fácil tiene poco, porque esta frase, no estás en edad de, es un corriente que escuchamos a diario. Qué importante es empezar a evitar y erradicar la discriminación producto de la edad. La edad no es un limitante para hacer, sino la funcionalidad.
El segundo tiene que asegurar a las comunidades que fomenten las capacidades de las personas mayores. La Organización Panamericana de la Salud generó una red de ciudades amigables cuyo objetivo es adaptar servicios y estructuras para que las personas mayores cubran sus propias necesidades. Hoy hay 900 ciudades inscritas en esta red. Mucho trabajo para hacer porque implica mucha inversión también. Ofrecer la atención integrada a las personas mayores en el sistema de salud. Acá tenemos también un gran problema. El mayor problema que se ve es la escasez de recursos humanos. Fíjense que en la ciudad tenemos carreras de profesionales vinculadas a atención en la salud, pero ninguna en cuanto a geriatría o gerontología como una posible visión. Y brindar acceso a la atención a largo plazo. En muchos países cuentan con programas para apoyar a los cuidadores. Este rol del cuidado que lo absorbe la mayoría de las mujeres invisibilizadas en forma informal, que las lleva muchas veces a lo que se llama la sobrecarga del cuidador y que no existe un recurso para darle respuesta a ello todavía. Bahía Blanca fue hace poco declarada ciudad amigable, que genera propuestas, actividades más que nada desde lo socio-recreativo para fomentar la participación y la inclusión de las personas mayores. Pero si vemos algunos detalles, sabremos que nos falta un largo camino por hacer, incluso hablando de esto que decíamos de la comunicación, de cómo tratamos y cómo hablamos de las personas mayores, ¿no? Entonces, el mundo tiene muchas cosas para hacer. Vámonos a la ciudad tiene muchas cosas para hacer para lograr un envejecimiento saludable y exitoso. Entonces, mientras todo eso se va resolviendo, pensemos qué cosas podemos hacer nosotros, por nosotros mismos, para lograr un envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso es un concepto multidimensional. Depende de varias esferas. No somos solo un cuerpo, solo una cabeza, solo una emoción, ¿no? Somos un todo integrado. Por eso es un factor biopsicosocial. Lograr llegar con ausencia de enfermedad, con capacidad de adaptarnos y con capacidad de prosperar y ubicarnos en nuestro entorno sería lo que podemos llamar un envejecimiento exitoso. Y a lo primero que tenemos que invertir es en salud. No vamos a poner plata acá porque sabemos que la situación no lo da, pero la salud es un lugar donde necesitamos invertir. La salud es siempre lo primero. Muchos de los pacientes que uno ve te dicen, yo no quiero ser carga para el otro. ¿Y cómo no ser carga? Cuidándome. Hoy se sabe que en la Argentina 10% de los mayores de 60 tiene alguna dificultad en las actividades básicas y en las actividades instrumentales el 22%. Sabemos que si la población mayor de 60 va en aumento, esta dependencia va a ir también en aumento. Para el 2020 hablamos de 600.000 personas, para el 2050 hablamos de 1,5 millones, 2.600.000 para el 2100. Y esto es lo que tratamos de erradicar, o posponer, mejor dicho. Las mujeres, como somos más longevas, tenemos más grado de dependencia. Y el reto, acuérdense que es doble, porque las mujeres no quieren tener hijos. Entonces, familias cada vez más pequeñas, más fragmentadas. ¿Quién va a cuidar en esa dependencia? Estas son las actividades que se comprometen y que nosotros podemos clasificar cuando evaluamos a alguna persona mayor. Actividad instrumental tiene que ver con actividades más complejas, como por ejemplo manejar plata, dinero, manejarse en la vía pública, cocinar. Algunos que trabajan como acompañantes terapéuticos deben conocer estas escalas. Y las actividades básicas tienen que ver con actividades que me permiten a mí poder vivir solo, asearme, vestirme, caminar, higienizarme y demás. Por eso, invertir en nuestra salud es el primer gran desafío. Hoy, el 70% de las causas de dependencia, discapacidad y mortalidad son enfermedades no transmisibles. Problemas del corazón, diabetes, hipertensión, algunos tipos de cánceres. Sin embargo, y esto ya lo sabemos, solo el 7% de las personas mayores consume adecuadamente frutas y verduras, más del 50% no realiza actividad física. 70% tiene problemas de hipertensión, 40% de colesterol, 42% parece sobrepeso. Y bueno, a esta edad te parece que voy a ir al gimnasio. Y ahí le pongo el ejemplo de esta señora Joana, que a sus 70 arrancó el gimnasio con sobrepeso, con hipertensión, con prediabetes y miren la masa muscular que logró con la actividad física, ¿sí? Entonces, invertir en nuestra salud es el primer gran desafío que tenemos que tratar de poner como meta.
El segundo gran desafío, y son tres, tiene que ver con mantenernos vigentes. El 26% de las personas mayores continúa participando del mercado laboral. América Latina y el Caribe, el número lo ubica en 34%, estamos un poquito por debajo. Pero lo más importante es salir de esa imagen colectiva de la pasividad una vez que me jubilo, ¿sí? Tratar de sacar esa imagen del colectivo de la sociedad, porque trabajar a cualquier edad es salud mental. Es importante que podamos capacitar a quienes están llegando a esa etapa prejubilatoria como para lograr reinventarse, salir, adaptarse a este nuevo cambio, buscar un nuevo desafío. Y hoy en día hablamos de la economía plateada como la tercera economía a nivel mundial. Hoy el mundo está mirando a las personas mayores porque las personas mayores están empezando a mover distintas necesidades. Por eso la creación y ofertas de productos y servicios dirigidos a ellos, el aprendizaje continuo, gestión de talento, la planificación financiera, son algunas, el turismo, que no lo puse, pero también está, son algunas de esas actividades que están empezando a mirar a las personas mayores como principal foco económico. Esto es una imagen a erradicar. Ese señor que cierra esa alfombra como diciendo, bueno, ya que no trabajo, guardo todo lo que hice, mi esfuerzo, mi trabajo, mi desempeño, mi desarrollo, y lo guardo. Y esa es una imagen que viene con una alta connotación negativa a la cual queremos erradicar. ¿Por qué es importante seguir en actividad? Porque la actividad es nuestra razón de ser, es nuestra motivación que nos impulsa a actuar, es lo que nos hace tener una vida que valga la pena, es lo que hace que ese corazón lata. Y lo más importante es lo que me hace levantar cada mañana. En Japón le llaman el Ikigai, ese propósito por el cual seguir adelante, que es un factor protector y que mejora la calidad de vida. El tercer gran desafío, el primero era la salud, el segundo era mantenernos vigentes y el tercero tiene que ver con las redes sociales. La soledad es uno de los principales determinantes negativos en la salud. Las personas mayores sufren mucho lo que se llama la soledad no deseada. No deseada, yo puedo elegir estar solo y disfrutarlo. El no deseado es puedo estar rodeado de gente y sentirme solo. No sentir ese par, con quién hablar, con quién desahogar, con quién compartir. 1 de cada 4 personas mayores prefiere sentirse solo. Y la soledad es tan negativa como la obesidad o como fumar en cuestiones de salud. Existen algunas barreras protectoras que si las tenemos, reforcémoslas y si no, tratemos de ayudar a quien no las tiene para que les pueda reforzar. Estar en pareja, estar con alguien, poder compartir una salida, una película, una comida, convivir o vivir acompañado. Antes las familias enviaban a las personas mayores a vivir en su casa. Hoy en día esos hijos se fueron a trabajar afuera, esos nietos no tienen tiempo y uno prácticamente está solo en la casa. Participar de actividades sociales, ir al centro de jubilados, anotarse para ser parte de la comisión del centro de jubilados, algún voluntariado, trabajar o participar de actividades religiosas. La espiritualidad es un gran sostén contra la soledad no deseada. El no aislarse, el rol del cuidador, muchas veces esas parejas que se ponen a cuidar a su pareja y empiezan a encerrarse, hoy no salgo para cuidarlo, hoy no salgo porque no puedo, porque tengo que estar atenta por si le pasa algo. Y la buena salud, hoy no salgo porque me duele la cadera, no, salgamos igual. Hoy no salgo porque tengo que ir al doctor, no, salgamos igual, ¿no? Participar y seguir participando es una buena estrategia y cuidar nuestra salud para evitar el aislarnos. Sin embargo, fíjense en este gráfico, el 79% de las causas de la soledad son externas. Y de las externas, la más importante es la falta de convivencia, la falta de apoyo familiar o de apoyo social. Como comunidad, tenemos que empezar a dar respuesta a eso. Invitar a quien esté solo, llamar a quien no esté, hacerlo partícipe de alguna actividad, alguna señora que conocemos que está solita, quien está cursando un duelo y demás. La respuesta está más en nosotros que en ellos como sociedad. Envejecer es un reto. Hacerlo con éxito es el gran desafío. Y éxito me lo imagino como algo de talento, de exigencia, de subir, de forzarse, ¿no es cierto? Me gusta más la palabra bienestar. Bienestar. La definición es lograr un buen funcionamiento independientemente de la edad que tengamos y de la circunstancia que atravesemos. Sentirnos bien nosotros mismos. A través de estas tres cosas que hablamos,
Desde lo psicológico, a través de las redes, evitando la soledad, desde lo social, esto de mantenernos vigentes, con un propósito, y desde lo biológico, cuidarnos desde la salud. Existen varias regiones en el mundo que son llamadas las Blue Zones, que muestran esto mismo, personas que logran vivir muchos años con buena calidad. Y todas estas cosas que vinimos hablando son las que ellos hacen. Son factores en común. Hacen actividad física, tienen una dieta sana, tratan de manejar el estrés, fortalecen lo que tiene que ver con la comunidad, sentirse parte de la comunidad, los lazos familiares, la espiritualidad como sostén. A las personas mayores, el creer en algo que hay más allá, algo que me sostiene pese a la adversidad, es un gran componente para lograr ese bienestar. Hacen falta muchas cosas para un envejecimiento saludable, lo dijimos recién, como comunidad, invertir, innovar, mejorar las mediciones, todo lo que tiene que ver con potenciar desde las industrias. Pero nosotros empezamos desde el último punto, empoderar y motivar a las personas mayores a vivir el máximo de su potencial. Nos interesa que cada uno sea responsable de su propio envejecimiento, cómo cuidarnos nosotros mismos. Está bien, no me van a mejorar ya las calles, pero igualmente voy a buscar el camino para poder salir a caminar, ¿sí? Está bien que haya gente que me diga, ¿a tu edad te parece? Igualmente lo voy a intentar, aunque la comunidad todavía no me vea capaz de hacer porque cree que por mi edad no puedo, ¿cierto? Envejecer es un privilegio negado a muchos, y le regalo este videito que me parece muy lindo, porque tiene que ver con desafiarse. De eso hablamos cuando hablamos de desafiarse, de animarse, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho, no, señora, se va a tirar, se va a quebrar la cadera? No lo va a lograr y sin embargo tiene que ver con eso, con desafiarse. Y los voy a invitar ahora al desafío para ustedes, para hacerlo más o menos. Somos pocos, hay alerta, así que vamos a hacerlo divertido. En 1800 la esperanza de vida promedio era de 37 años. La gente se moría joven en 1800, generalmente por causas infecciosas. Este señor, que quiero que adivinen quién es, falleció a los 72 años. Fíjense qué longevo llegó, ¿no? Para la época. Tenía asma, tenía gota, tenía úlceras, tuvo varios episodios de hemorragias digestivas. Realizó vida militar desde los 12 y fue un gran líder desde lo militar y desde lo político. A los 52 se retiró y se dedicó a la jardinería, al ajedrez, a la lectura y a la escritura. Su pasión era pintar en acuarela. Intenté buscar un cuadro de él, pero no conseguí. Tocaba la guitarra y asistía a conciertos. Tuvo cataratas y en esa época se intentó operar sin éxito, pero se operó. Convivía con su hija, con su yerno, con sus nietos, con que tenía un vínculo muy amoroso. Y en una de sus cartas dice, ocupo mis mañanas en la cultura del pequeño jardín, en mi pequeño taller de carpintería. Por las tardes, este cartelito me interrumpió, por las tardes salgo a pasear, a la noche leo algún libro, papeles públicos. He aquí mi vida. Usted dirá si soy feliz. Sí, mi amigo, verdaderamente lo soy. ¿Alguien se anima a decir quién es? Exactamente. Ese reinventarse, adaptarse y pese a las adversidades, seguir para adelante. Fíjense con ese entorno y esa familia continente que también lo ayudó a seguir adelante. Por último, Dominga es una señora española que dibuja mucho y retrata mucho los problemas de las personas mayores. Dice, de mayor quiero ser, esta primera frase que me gusta, porque muchas veces las personas mayores no se sienten mayores, de mayor quiero ser, ¿no? Escuchado, valorado y acompañado. Hablábamos la otra vez de la importancia de alzar un poquito la voz. Creo que estamos hablando demasiado bajito, por eso no se escucha. A disfrutar de vez en cuando un buen chocolate con churros. Y acá les muestro algunas de las actividades que venimos haciendo. ALMA es la ONG que trabaja con Alzheimer, acompañando y sosteniendo a las familias. Browen es una fundación que armamos que tiene que ver con actividades socio-recreativas para mayores de 50. Recordis es una fundación para capacitar y dar charlas de esto mismo. Estuvimos en varios centros de jubilados dando charlas en lo que tiene que ver cómo reinventarse después de los 60.
y estamos armando otro espacio que tiene que ver con una comunidad como para compartir actividades y charlas e información que pueda sostener y acompañar a quienes se sienten solos, erradicando o tratando de erradicar lo que es el sentimiento de soledad en las personas mayores. Y terminamos. Gracias. Abogada con una gran especialidad, sintéticamente voy a decir que es diplomada en Derecho Previsional, magíster en Derecho en Gestión y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, tiene orientación en Derecho Tributario, integró el Consejo del Colegio de Abogados de Bahía Blanca hasta este año, ¿no? Directora de la Comisión Académica del Colegio de Abogados, directora y miembro fundadora del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, delegada de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la Comisión de la Seguridad Social, PACA, delegada del Colegio de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, desde el año 2007, y docente de especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, entre tantas otras. Gracias. Bueno, gracias, Martín. Bueno, buenas tardes. Espero que anden bien. ¿Me escuchan? Bueno, yo voy a hablar de prestaciones y un poco de reajustes, a ver, de todo, digamos, el derrotero por el que tienen que pasar las personas, tanto para obtener un beneficio como para después obtener el reajuste de ese beneficio que está mal liquidado por el órgano. Esto ya pasa. Hablando un poco de seguridad social, la seguridad social en todo el mundo lo que hace es cubrir riesgos sociales, ¿no? Ante un riesgo social, que vamos a ver cuál es, lo que hace la seguridad social, brinda una cobertura a través de prestaciones. La idea, como dijo Sofía, es tratar de no necesitarlo, pero ante la necesidad está. Y bueno, hay varias contingencias, ¿no?, que se dan, digamos, a las personas desde que nacen hasta que fallecen. Una de las contingencias entienden que la vejez es una contingencia, la invalidez y la muerte. Ante esto, la prestación que se otorga es la jubilación, el retiro por invalidez y la pensión. Luego hay otras contingencias de las cuales no vamos a hablar hoy, solamente que sepan que existe, como las cargas de familia, el desempleo, las enfermedades culpables y los accidentes laborales, etc. Y ante cada contingencia, la seguridad social siempre brinda una protección, o debería brindar una protección. Acá también es muy importante que nosotros siempre hagamos una distinción, que nosotros tenemos beneficios contributivos y beneficios no contributivos. Esto significa que si la persona se encuentra trabajando y aportando, la seguridad social, en este caso, dentro del sistema previsional, va a otorgarle cobertura del tipo contributiva, ya sea para la persona o para sus causavientes previsionales. Pero ¿qué pasa a la persona que no se encuentra trabajando? Bueno, la seguridad social también debería asistir a esa persona a través de beneficios no contributivos. En este caso, generalmente lo que se requiere es acreditar cierto grado de vulnerabilidad económica para poder acceder a estos beneficios. Y acá, y bueno, viendo, también me aparece también este cartelito y no sé cómo lo llevo. Bueno, entonces le decía, el sistema previsional argentino es realmente bastante complejo. Fíjense que tenemos más de 130 regímenes jubilatorios. Tenemos el SIPA, que es el más grande, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que estos son todos los que aportan al ANSES, que son todos los privados, todos los de la Ley de Contrato de Trabajo y los empleados nacionales o de las transferidas, de los estatales nacionales. Luego tenemos sistemas para profesionales, por ejemplo, nosotros como abogados, como médica también, tenemos cajas que cada provincia tiene su caja o no para los profesionales. Luego hay regímenes municipales, nosotros acá en la Municipalidad de Bahía Blanca no tenemos, pero hay muchos municipios que tienen su propia caja. Y luego hay 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la nación, entre ellas la de la provincia de Buenos Aires. Y luego tenemos regímenes para actividades especiales, por ejemplo, los militares. Y cada de estos regímenes tiene su propio organismo de la seguridad social. Tenemos la ANSES,
para el régimen nacional de SIPA, las cajas provinciales no transferidas, ¿no? Para el sistema de cajas provinciales, las cajas municipales, cajas profesionales y entes especiales. A ver, esto solamente a modo de saber por qué es tan importante el tema de la reciprocidad jubilatoria. Porque si una persona a lo largo de su vida fue realizando aportes en distintas cajas, puede obtener un solo beneficio. Entonces tiene que saber en cuál se va a jubilar de esas cajas. La excepción somos los profesionales. Los profesionales sí podemos tener dos beneficios, no en todos los supuestos, sino que tenemos que cumplir el requisito para las dos cajas y en ese caso podemos obtener un beneficio. A veces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, lo que es prestaciones por edad avanzada son incompatibles con el beneficio de la caja profesional. Ya a veces hay que tener cuidado, pero bueno, en realidad todo el sistema de reciprocidad jubilatoria en Argentina es bastante complejo si no se conoce cada régimen en especial y cómo se juega. En principio, la regla general es que uno se jubila por donde más cantidad de años de aportes tiene, pero después, obviamente, como todo, hay excepciones. Esto lo puse a los efectos de que se vea que la ley, que es la ley del Sistema Integrado Previsional Argentino, que es la ley de jubilaciones a nivel nacional, ha tenido 1000 y pico modificaciones. La última vez había visto 1170 o 1175, lo cual es parche contra parche contra parche. Y esto es porque vamos a hablar de beneficios. La ley original preveía el sistema de capitalización, lo que es la jubilación privada. Entonces, en algunos casos teníamos un mix porque tenían aportes en ambos y se suponía que en un futuro, de la previsión, ¿no? De qué importante es cuidarse en la salud, pero también hacer una previsión, ¿no? Para que lleguemos a la edad, cuando somos mayores, lleguemos por lo menos despreocupándonos del tema económico. Entonces teníamos el sistema de FJP, ese sistema fue eliminado, como sale acá con la ley 26425, se elimina el sistema de FJP y sigue el sistema que tenemos hoy, donde se han creado prestaciones nuevas que les vamos a ver, y lo que sí se modifica constantemente es el tema de la movilidad. Bueno, ¿qué beneficios otorga la ley 24241? Tenemos todas las que están subrayadas, son las que amparan lo que es la vejez. Y todas las demás paran otras contingencias como el retiro por invalidez, una pensión por fallecimiento, en esto yo puse, y la prestación por edad avanzada, bueno, eso me quedó sin subrayar. A, B, E y F cubren la vejez. Bueno, después hay beneficios, como les decía, no contributivos. En este caso tenemos la PUAM, la más conocida, la Prestación Universal del Adulto Mayor, que ahora van a empezar a escucharla bastante, porque a raíz de que no hay más moratorias, ustedes bien saben que mediante la ley base se derogó en realidad no se va a prorrogar, no, estaba en el proyecto, no se derogó, pero la ley sigue hasta marzo de 2025. Quiere decir que si una persona no reúne los requisitos que vamos a ver para jubilarse, va a tener que acceder a esta prestación por no tener la cantidad de aportes. Después hay beneficios que, bueno, no vienen al caso: la asignación universal por hijo, asignación por maternidad, pensión de madre de 7 hijos, y bueno, y todas estas. Esto no es necesario tener aportes, sino que hay que cumplir con algunos de los requisitos establecidos por la ley. Bueno, para acceder a una prestación por vejez, esto también me pone, ¿esto se ve acá? Sí. Las mujeres, estamos hablando siempre de la ley común. Sepan que hay regímenes especiales, ¿no? Que yo lo puse ahí, donde, especiales o diferenciales, donde hay requisitos que son justamente diferentes. Pero en el caso de las personas que aportan en forma para el régimen general, la mujer tiene que tener 60 años y el hombre 65 con 30 años de aporte.
insisto, con el tema de que no hay más una extensión de la moratoria, es importante porque, por ejemplo, una mujer con 60 años y 29 años de aportes no se va a poder jubilar, salvo que acredite, por ejemplo, hijos. Por cada hijo uno puede eh, compensar años de servicios. Un hijo es un año, si este hijo es discapacitado se le agregan 2 años más, y si por ese hijo... Eso no se sacó. No, no, eso no se sacó. O sea, la ley sigue estando tal cual. Lo que se sacó es poder completar estos 30 años con una moratoria. Lo de los hijos tampoco se sacó. Eh, los hijos, insisto, es un año por hijo biológico y se le agregan 2 años si es hijo discapacitado, hijo adoptado, son 2 años y adoptivo. Y en el caso de que por ese hijo la persona hubiese cobrado asignación universal, también se le añaden 2 años. Quiere decir que en algunos casos por hijo pueden llegar a ser 5 años que se computen. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tiene un hijo discapacitado que se cobró una asignación universal. En ese caso se van a computar 5 años por hijo, pero si no, lo usual es que se compute uno, porque es muy raro que haya gente que se esté por jubilar que haya cobrado la UH. Se dan muy pocos casos. Eh, bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Hay un beneficio, estamos hablando siempre del sistema contributivo, invalidez y pensión. Tienen requisitos comunes, que es que la persona tiene que ser regular o irregular con aportes. ¿Qué significa esto? Que para poder ser aportante regular, desde que solicita la persona el beneficio, acá hay una trampita, lo hablábamos junto con Martín antes de comenzar la charla. ¿Qué quiere decir? Que si al momento de solicitar el beneficio, ya sea una pensión o una invalidez, la ANSES le va a contar para atrás si tienen 18 meses aportados o 30 meses aportados dentro de los últimos 36 meses. Pero ¿qué pasa si una persona se enfermó, o sea, se incapacitó, tuvo que dejar una condición invalidante y no pidió enseguida el beneficio del ANSES? Pero al momento de que se generó la condición, tenía la regularidad. Bueno, ahí va a haber que acudir a la justicia. Hay fallos, hay soluciones judiciales, pero en ese caso va a haber que acudir a la justicia. Y el aportante irregular, como digo, bueno, los requisitos para el aportante regular es o tener los 30 años o tener 30 meses aportado dentro de los últimos 36, que son 3 años, y si no, para ser aportante irregular, 18 meses dentro de los últimos 36 o un año dentro de los últimos 5 años con 15 años de aporte. Bueno, respecto a la regularidad de aportes, la solución judicial está en estos dos fallos, Pinto y Tardini. Pinto lo que hace es una proporcionalidad, diciendo si a una persona de 65 años, en este caso, ¿no? En este caso era una decisión por fallecimiento, se le exigen 30 años de aportes, pero desde los 18 a los 65. Entonces, una persona que fallece antes no le podés exigir la misma cantidad de aportes, y se hace una regla de tres y se hace una proporcionalidad. Y Tarditi es algo así como la persona no sabe cuándo va a fallecer, entonces si se encuentra trabajando y se encontraba aportando al momento de trabajar, no le podés exigir la cantidad de años de aportes o de meses de aportes. Acá también hago una distinción, lo que es la pensión por fallecimiento. Tenemos dos tipos de beneficios. Si la pensión es para la persona o sea, la persona que fallece es la persona que se encontraba en actividad o ya estaba jubilada. Si ya estaba jubilada, lo único que hay que hacer es acreditar el vínculo con el causante, porque el beneficio ya tenía derechos. Ahí, bueno, vamos a encontrar un montón de obstáculos si no tenían el mismo domicilio en el DNI. Muchas veces pasa que se mudan y uno siempre no quiere hacer nada, pero generalmente nosotras somos más diligentes y hacemos enseguida. Digo, porque caso propio, mi marido, yo estuve como 5 años diciéndole cambiar el domicilio, cambiar el domicilio, cambiar el domicilio, porque si me pasa algo no va a obtener la pensión. Pero bueno, después le saqué turno acá en el colegio y le dije, es el cambio de domicilio. Y que jamás sacaba el carnet monte.
que era más fácil aprobar el carnet de conductor Bueno, esos casos hay por la muchos. vista. Claro, hay que saber que es muy importante tener el mismo domicilio, porque la ley exige, ahora ya la vamos a ver, no exige, si bien el vínculo legal sirve a nivel también judicial, sino que como también la conviviente tiene un derecho, o el conviviente, en ese caso sí se exige que tengan el mismo domicilio. ¿Hay otra prueba en el caso de que no tengan el mismo domicilio? Sí, se puede aportar otra prueba, pero siempre es mejor prevenir que curar. Y en el caso del que se encontraba en actividad, además del vínculo, como les dije anteriormente, hay que acreditar la regularidad de la forma. Bueno, ¿quiénes? Y acá está. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los causavientes previsionales? La viuda, ¿no? La cónyuge supérstite. ¿Qué pasa en la práctica? Si no tenían el mismo domicilio, ANSES lo deniega. Estamos hablando siempre de beneficios contributivos de ANSES. Después cada organismo también tiene su librito. En la práctica, si no tienen el mismo domicilio, no hay otra prueba, obviamente, que acredite que estaban viviendo juntos, ANSES lo deniega para los separados de hecho, pero la justicia, si hay una separación de hecho, lo da como cuestión, por lo menos acá en Bahía, de puro derecho, porque la ley habla de la viuda y el Estado civil sigue siendo, digamos, si no hay una sentencia, por lo menos de momento, porque ahora aparentemente va a ser administrativo, pero de momento, si no hay una sentencia que disuelve ese vínculo, el vínculo está. Y como la ley habla de viudo o viuda, tiene derecho, obviamente, a la prestación, en este caso en forma judicial. A ver, a mí siempre me gusta decir, que no me escuche nadie de ANSES, pero para mí ANSES tiene, en lo que es la naturaleza jurídica de lo que intenta proteger la seguridad social, tiene algo de razón porque en realidad si nosotros pensamos es lo que ampara la seguridad social es justamente que la persona que proveía los alimentos fallece, ¿no? Entonces, esa persona, ante la falta de esa persona, se suplanta supuestamente el ingreso que esa persona atribuye al hogar. Entonces, si hace una persona que hace 40 años o 30 años o 20 años está separada y no acredita que estaba recibiendo alimentos del causante, bueno, como cuestión, digamos, de la seguridad, desde la óptica de la seguridad social tiene su razón de ser, pero jurídicamente tenemos una ley que dice que le corresponde a tal persona, al viudo o la viuda, entonces esa cuestión de salida debe ser reformada, pero hasta tanto no suceda, podemos acudir a la justicia. Luego el conviviente previsional, y siempre que viene al estudio digo, la convivencia tiene que acreditarse hasta el último día. No, pero yo tuve 3 hijos. Sí, pero y después nos separamos, pero porque cada uno éramos independientes. No, o sea, tienen que acreditar que estaban conviviendo hasta el último día, porque si no, lo que supone la ley, si se separaron hace un mes, se separaron hace un mes, ya no existiría el derecho. Pero bueno, después insisto, siempre se le puede buscar la vuelta. Bueno, otros causamientos previsionales son los hijos menores y los hijos discapacitados. Vamos rápidamente al retiro por invalidez. Como les dije, tienen que tener la regularidad en los aportes que yo les dije, y acá está una incapacidad del 66% o más. Esto ya es esto ya es medio complejo. Lo primero que va a hacer ANSES es chequear esto de la regularidad. Va a fijarse, ¿tenés los meses? ¿No tenés los meses? Si tenés los meses, va a pedir un turno a la comisión médica. La comisión médica se va a tomar su tiempo. En la práctica no te revisa, no te ven ni nada, o sea que el consejo es llevar todo lo que puedan, todo lo que puedan, la historia médica que sea lo más completa posible, si tienen estudios, si no tienen estudios. En lo personal muchas veces aconsejo que vayan a algún médico legista que es quien conoce. Esto es bastante, está cambiando un poco la jurisprudencia y bueno, la doctrina en este punto, porque el baremo que tenemos médico es como que es bastante tajante. Esto, un dedo vale tanto por ciento, te faltó una cosa, y no se ve a la persona como un todo y no se afecta
digamos, a la labor que está realizando esa persona. Por ejemplo, si yo como abogada, Dios lo permita, no sé, me pasa algo en la pierna, me quiebro una pierna, es bastante factible que pueda hacer mi trabajo. En cambio, si a mí me pasa algo, por ejemplo, en las manos, o en la vista, va a ser como más complejo que yo pueda desarrollar mis labores. Le pasa algo a Messi, capaz que si le pasa algo en un dedo, como yo me lo corté hace poco, podrá jugar al fútbol, pero si le pasa algo en las piernas, no. Entonces, esta cuestión no está prevista en la ley, que depende de la actividad uno pueda tener, que sea valorada la incapacidad. Es algo para prever. El procedimiento es, insisto, la situación, establecen un porcentaje, eso se puede apelar a la Comisión Médica Central y luego si no tenemos habilitada la vía judicial. Bueno, ahora para ponerles un poquito más de las moratorias, esta moratoria que termina ahora, hoy existen dos moratorias vigentes, la 24476 y la 27705. La 24476 es permanente, en realidad es una moratoria del año 94, 93, 94, pero que recién se reglamentó en el año 2005. Y es la moratoria que venimos usando desde hace muchos años, desde esa época. En el medio hubo otras moratorias que ya dejaron de existir y finalmente tenemos la 27705, que esta sí finalmente termina y no hay vistas de que se vaya a prorrogar. Pero ¿cuál es la diferencia? La 24476 nos permite regularizar aportes hasta el 93, desde que la persona cumplió 18 años. Quiere decir que una mujer, por ejemplo, que hoy tiene 60 años, puede regularizar unos 7, 8 años más o menos, porque desde que cumplió 18 hasta el 93 hay más o menos ese lapso. En cambio, la moratoria actual nos para jubilación hasta el 12 del 2008 y si se compra con anterioridad a que uno obtenga la edad, se puede regularizar hasta el 2012. Esta que termina ahora. Yo puse una económica, es realmente muy económica la moratoria 24476. Cuando realmente se den cuenta de eso, yo creo que o actualizan los valores o la van a hacer volar porque se está cayendo sola. El tiempo, ¿no? Sí, por eso. Pero, por ejemplo, 7, 8 años o 9 pueden salir 6.000, 7.000 pesos. Contra 25.000 y... Son de hace 30 ya. ¿Eh? Son de hace 30. Claro. Es mucho tiempo. Bueno. Que la persona pobre. Bueno, pero sí sirve para el que le falta un poquito. Sí. Y sigue estando vigente esa moratoria. Y que pasen Claro, tiene que pasar una evaluación socioeconómica. Bueno, y el costo, como les decía, de la 27705 es mucho mayor. Y por último, para terminar, como estoy en el tiempo, voy a contarles un poco el tema de el derrotero por el que tiene que pasar una persona que decide iniciar un reajuste de haberes. ¿Cuáles son las principales cuestiones litigiosas? ¿Por qué tienen que ir las personas una vez obtenidos sus beneficios, generalmente jubilaciones, pero también pueden ser pensiones y retiros por invalidez? La persona obtiene el beneficio de ANSES, pero está mal liquidado, entonces tiene que acudir a la justicia. Las principales cuestiones son la actualización de las remuneraciones, o sea, las remuneraciones que me toman para el cálculo fueron mal actualizadas. La PBU inicial, la primera PBU que es una prestación fija que se llama Prestación Básica Universal, por cuestiones de movilidad, es decir, luego que yo obtengo mi primera jubilación, pensión, o sea, mi primer beneficio, me aplican los aumentos o en forma insuficiente o en forma incorrecta. Luego hay ciertos topes que inciden en el haber y por el impuesto a las ganancias que ahora vuelve mucha gente a pagar. ¿Cuáles son las etapas de reajuste? Primero, hay un abogado que les analiza el caso. Que obviamente el abogado debería hacerle un cálculo del haber para ver si tienen derecho o no y decirles cuál es la diferencia a percibir en este caso según la jurisprudencia. Obviamente estamos dentro del ámbito de que no son las ciencias exactas, entonces nosotros siempre los abogados hacemos un cálculo estimativo conforme la jurisprudencia de hoy. Puede ser que esa jurisprudencia vaya variando a lo largo del tiempo y obviamente cuando uno vaya a obtener la sentencia haya algo que cambió. Pero en general uno hace una evaluación porque si no
no conviene iniciar el reclamo. Luego hay que hacer un reclamo ante la administración, hubo un debate, ahora se modificó la ley de procedimientos, entiendo que se tiene que hacer igual el reclamo, la única diferencia es que no es exigible el pronto despacho. De todas maneras, acá en esta ciudad de Bahía Blanca no tenemos problemas como en otras ciudades del país donde no les es obligatoria para poder iniciar el juicio porque no la hacen o no les llega, y bueno, inconveniente que afortunadamente en Bahía no tenemos. Luego hay que iniciar una demanda, hay que tramitar todo ese juicio hasta que esté la sentencia firme y luego depende del juzgado que tengamos en suerte, que nos toca luego de 2 o 3 años en que uno tramita todo este proceso y se obtiene sentencia, la ley le otorga y el juez avala este plazo legal, tiene 120 días hábiles para pagarle y hacer una liquidación, cosa que no pasa. Bueno, ahora tenemos una nueva normativa que supuestamente van a empezar a reajustar, pero no se sabe, yo por lo menos todavía no lo estoy viendo en mis expedientes. Sí vi en uno que me liquidaron y me reajustaron el retroactivo, pero no solo reajuste de haberes, no sé si ustedes han tenido de solo de haber, no, y entonces yo ahí puse una posible nueva etapa administrativa. Perdón, pero es importante también remarcar que la sentencia es declarativa, no nos dice cuánto le tiene. Claro, las sentencias no dicen. Entonces, luego de esto, si ANSES liquida, lo más probable es que, por ejemplo, en este caso que yo conté, en un grupo que tenemos que me liquidaron dentro del plazo de los 120 días, lo cual es una rareza, porque no suelen pagar tan rápido. No me liquidaron como dice la sentencia. Por ejemplo, el fallo Martínez, que es de movilidad, no me lo aplicaron. Sí, es muy raro que dentro de los 120 días me liquidaron la PBU, donde nunca en mi vida me habían liquidado la PBU. Perdón, pero si ven, miren qué paradójico es el cuadro. Arranca con el cambio administrativo y termina con posible nueva etapa administrativa. Sí. El cuadro mismo lo dice, vuelve la discusión circular de nunca terminar. Sí, esto es así porque desde que se hace una etapa de ejecución de sentencia se vuelve a formar otro expediente administrativo de cumplimiento de esta que nada, no, o sea, nosotros ya nos reímos, pero es para llorar largo y tendido, ¿no? Bueno, también muchas gracias. Ahí mis datos de contacto por si necesitan. Vamos a dar un pulso a la última de las expositoras, doctora Fernanda Verónica Román, egresada de la UNS del año 2006, diplomada en Derecho Previsional, de la UBA, en 2016. Cuenta con una especialización y actualización jurídica del rol del Estado frente a las minorías y los grupos vulnerables, correspondiente al máster de Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia, en Italia. Está actualmente elaborando una tesis de magíster en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Diplomatura de Gerontología dictada en la Universidad Nacional del Sur, de periodo miembro socia de su estudio jurídico, especializada en temas de la diversidad social, vicerectora y miembro fundadora también del Instituto de Derecho Previsional, delegada ante la FACA, bueno, entre otras acciones, y también colega y... Ay, se me encerró. Bueno, en el marco de esta charla, que es el nuevo paradigma de longevidad en el derecho argentino, yo les voy a hablar un poquito de lo que resulta ser este nuevo instrumento regional, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y que su incorporación a nuestro bloque constitucional y el impacto que ha tenido en el derecho argentino. Lo primero que quiero comentarles un poquito, que por ahí no me voy a extender mucho porque Vero también ya habló de lo que resulta ser la seguridad social, es cuáles son los antecedentes que tiene el tratamiento de la vejez en todo lo que resultan ser los instrumentos internacionales y el derecho en sí mismo. La vejez, en realidad, desde el siglo XIX y hasta la actualidad, ha sido tratada principalmente a través de la seguridad social, es decir, el tratamiento que se le ha brindado ha sido básicamente económico y por la contingencia vejez, que ya hablar de contingencia para denominar a la vejez tiene una connotación bastante negativa.
Los primeros antecedentes que nosotros vemos son en Alemania en 1883, Inglaterra 1942, Estados Unidos 1935, pero todos estos tratamientos que se le daban a la vejez eran obviamente parciales porque solamente se trataba y se hablaba de las contingencias. Y no solamente que se hablaba de las prestaciones en la contingencia de vejez, sino que tampoco era para todo el mundo. Era solamente para aquellas personas que se encontraban asalariadas, en algunas oportunidades las afrontaba el Estado, en otras tenía que afrontarla el propio particular, pagando seguros, y había algunos supuestos en donde la contingencia la afrontaban de forma mixta, el particular y el Estado, como ha ocurrido acá en la Argentina hace poco tiempo con los sistemas de capitalización, en donde se permitía el porte particular y la jubilación otorgada por el Estado. Acá esto me molesta un poquito, este cartelito de acá arriba. A ver si lo puedo acomodar. Sí, estamos mal. ¿No? Ay, me fui por otro lado. Bueno, en América Latina viene pasando exactamente lo mismo. Los sistemas son más incompletos de lo que de lo que se venían generando en el resto del mundo. Básicamente, las mayores prestaciones se dieron en lo que resulta ser Europa. Y también se venían dando la cobertura de la contingencia vejez a través de la seguridad social. Otro tipo de prestación para la vejez no existía en lo que resulta ser América Latina. A nivel internacional, ya hablando de manera global, el primer instrumento que nosotros tenemos es del 82 y la Asamblea de Naciones Unidas se reúne en Viena y aprueba el primer plan de acción sobre envejecimiento. Acá lo primero y lo más importante que nosotros podemos rescatar es que se toma la decisión de educar a la comunidad y empiezan a vislumbrar lo que resultaba ser el envejecimiento global, que en Europa, en este momento, en Europa, efectivamente ellos ya habían comenzado a vislumbrar lo que significaba el envejecimiento y el descenso de la tasa de natalidad, situación que nosotros estamos vivenciando en la actualidad. Cuando digo nosotros me refiero más que nada a América Latina. Habla de la educación, habla de la eliminación de los estereotipos y de esas imágenes negativas que se tienen relacionadas con la vejez e insta a que se genere a través de universidades, del Estado, de ONGs, de expertos en vejez, acciones positivas que tiendan a la educación y al cambio de la imagen de las personas mayores. En el 2002 se vuelven a generar nuevas reuniones y nuevos instrumentos en donde se resalta el carácter esencial de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y ya se habla de un concepto de inclusión, es decir, de la necesidad de incluir a las personas mayores en las distintas políticas de Estado y en la necesidad de generar políticas públicas para que se garanticen derechos. Es decir, algo bastante particular. Estamos hablando de la necesidad de inclusión para que se le reconozcan derechos fundamentales que la persona se supone que ya tenía y que se le han comenzado a desconocer simplemente por ser viejo. En 2003 se lleva a cabo la primera conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, y ahí ya se empieza a vislumbrar lo que resulta ser la convención. Argentina, Brasil y Chile son los países de América Latina que encabezan todo este trabajo que luego lleva a la convención, y se recibió ayuda de universidades, de la ONU, de la CELADE, del CEPAL, de distintas agrupaciones no gubernamentales, y se empiezan a generar documentos previos como son, por ejemplo, la Declaración de Brasilia del 2007. En 2010 ya la Asamblea de Naciones Unidas también comienza a trabajar en estos instrumentos y en un compromiso superior sobre envejecimiento, y ya con una concepción más global. Ya no solamente desde esta cuestión desde la seguridad social y de las prestaciones de las personas mayores, sino evaluando desde a la vejez ya como un conjunto de problemáticas que que resultaban necesarias abordar, y en forma multidisciplinaria, ya no solamente desde el lado de la medicina o de la salud, del lado del derecho, sino con una mirada integral. En 2012 se aprueba en Costa Rica la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en la región. En 2014 Naciones Unidas nombra a la primera experta independiente para que comience a trabajar
sobre la conformación de un instrumento internacional sobre personas mayores, y ya se habían establecido 5 principios básicos relacionados con las personas mayores, y la ONU dice, bueno, estos 5 principios básicos que se comenzaron a trabajar pueden ser un buen puntapié inicial para generar un instrumento internacional que sea emanado de la ONU. A nivel regional ya veníamos trabajando, Argentina, Chile y Brasil, los 3 países más comprometidos en la conformación de la convención, y el 15 de junio de 2015 la OEA aprueba el instrumento que resulta ser esta convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Toda esta trayectoria nos va a marcar el nacimiento de nuevos espacios en el derecho. Es decir, surge lo que resulta ser el derecho a la vejez, el derecho a la ancianidad, o en el derecho anglosajón, el elder law. Este es un nuevo nicho en el derecho, ¿sí? Que tiene es muy joven y tiene aproximadamente 30 años. Pero ¿qué pasa en la Argentina con la protección de los derechos de las personas mayores? En realidad venía pasando lo mismo que pasaba en América Latina y en el resto del mundo. A través de la seguridad social, a través de las prestaciones, se reconocía algún tipo de cobertura ante la contingencia vejez. Pero tenemos un antecedente muy importante que fue incorporado a la Constitución del año 49, que es el Decálogo de la Ancianidad, que fue anunciado por Eva Duarte en el 48 y se incorpora en la Constitución del 49. Acá ya los derechos de las personas mayores son reconocidos con mayor amplitud, porque tenían derecho a la vivienda, a la asistencia, a la salud física, a la salud moral, al trabajo, al esparcimiento, al respeto, a la tranquilidad. Ya no solamente se hablaba de una cobertura económica para la vejez, sino que se hablaba de una multiplicidad de derechos que hasta el momento no se mencionaban. Esto obviamente tuvo una vigencia muy cortita, porque sabemos que la Constitución del 49 no duró mucho tiempo. Independientemente de desde la Convención y de este instrumento internacional que la Argentina formó y trabajó mucho para su publicación, no quedó ahí, sino que con la Ley 27360, en mayo de 2017, Argentina incorpora el texto de la Convención a nuestro plexo normativo. Y el 9 de noviembre del 2022 lo incorpora a la Constitución, al artículo 75, y forma parte de nuestro bloque constitucional, con todas las implicancias que eso tiene, ¿sí? Porque obviamente, al formar parte de la Constitución, todas las normativas que sean inferiores a lo que es la Constitución tienen que pasar este control de constitucionalidad y de convencionalidad, es decir, tienen que ser acorde al gesto de este tratado, de esta convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Lo primero que hace la Convención, en su artículo primero, es establecer cuál va a ser el objeto. Y nos dice que es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Es decir, que ya nos encontramos suponiendo que las personas mayores no sabemos por qué motivo se están quedando afuera y no se les está reconociendo esos derechos fundamentales que ya estaban reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, pero que por una cuestión de paradigma social frente a la vejez, se le dejaban de reconocer una vez que formaba parte de este grupo social que resulta ser las personas mayores. ¿Y qué es lo más importante que nos trae la Convención? Es el cambio de paradigma, en donde pasamos de mirar a las personas mayores como un objeto de cuidado para empezar a contemplarlas como un sujeto de derecho, de forma multidisciplinaria, en donde ya no solamente desde el derecho, desde la salud y desde las distintas áreas que impactan y que afectan a las personas en su totalidad, se las ve desde esa óptica, sino también con una mirada que tenga que ver con la disciplina de al lado. Desde el lado del derecho, nosotros ya podemos tener una mirada más realista, en donde no solamente vemos la parte normativa, es decir, cuáles son las normas que afectan a las personas mayores, sino que también vemos cuáles son los hechos en los cuales esas personas están involucradas y también los valores de la sociedad que hacen que se tomen tales o cuales decisiones
para el dictado de políticas o para la resolución de algún tipo de conflicto que involucre a una persona mayor. La Convención también nos trae algo que es muy importante, que son definiciones. ¿Por qué? Para saber de qué estamos hablando. ¿Dónde estamos parados cuando hablamos de personas mayores dentro de nuestro sistema normativo? Y no me voy a detener en cada una, pero nos define algunos conceptos como maltrato, cuidado paliativo, envejecimiento activo y saludable, que es parte de lo que habló Sofi, discriminación, quiénes son las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo, unidad doméstica u hogar, qué es negligencia y qué es abandono. Pero a mí me interesa que podamos detenernos en lo que es el concepto de persona mayor, porque no lo teníamos dentro de nuestro sistema normativo. Sabíamos que era más o menos pasado los 60, los 65, cuando se jubilaba. ¿Qué definíamos por persona mayor? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué era antes de tener una definición de esta naturaleza? ¿Qué era ser mayor para ustedes? ¿Tener más de 60? ¿Alguien que tiene 15 años más que vos? ¿Una persona que tiene deterioro? Es decir, la concepción de lo que resultaba ser la definición de persona mayor no estaba dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y la Convención lo trae y nos dice que es aquella persona de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, al de persona adulta mayor. ¿Y por qué persona mayor y no adulto mayor? Porque persona mayor ya trae una cuestión que no distingue género. Es decir, podemos estar hablando de mujeres, de varones o de personas que conformen el colectivo para que no sientan ningún tipo y no se establezca ningún tipo de discriminación a la hora de referirnos. ¿Y qué es vejez? Porque también lo define. Es la construcción social de la última etapa del curso de la vida. Si bien es cierto que esta es la definición que nos brinda la Convención de Vejez, en nuestra cabeza, cuando escuchamos esta definición, claramente construcción social de la última etapa del curso de la vida. Construcción social, es decir, yo hasta dónde participo en lo que resulta ser la construcción de la vejez, de mi vejez, porque es la mirada de la afuera, es la construcción social, y de la última etapa del curso de la vida, es decir, que cerquita de la muerte, me voy a morir. Es bastante negativa, independientemente de que la naturaleza y el objetivo de la Convención ha sido que promovamos el envejecimiento positivo, la inclusión y el reconocimiento de los derechos, pero bueno, no nos olvidemos que todas las personas que han conformado y que conforman las normas que nos rigen, también tienen este paradigma viejista y que es difícil de desprendernos. Porque la mirada viejista no solamente depende de la afuera, no, es decir, es una construcción y es una mirada que tenemos todos. Hemos sido formados en el viejismo. Seguramente más de uno a la hora de hablar y de referirse a una persona ha utilizado el término viejo como un insulto. ¿Sí? Mira cómo te vestiste, pareces un viejo, salí de tu casa, no puede ser que te portes como un viejo, te parece con la edad que tenés, ponerte a hacer tal cosa, ya estás grande, viejo verde, viejo meado, viejo de mierda. Es decir, utilizamos el término viejo con una connotación negativa y como un insulto en muchas oportunidades. Y también cómo nos referimos, abuelito, los infantilizamos a la vejez, consideramos que ya van perdiendo capacidades por el simple hecho de cumplir años, y sabemos que no es así. Sofi recién nos comentaba que existen multiplicidad de vejeces como personas mayores la transitan, y es cierto que podemos establecer determinados tipos de vejeces, dividiéndolas entre vejeces robustas, que son aquellas personas que son autónomas, son independientes, la vejez frágil y la vejez dependiente. También nos define el envejecimiento como un proceso gradual que se desarrolla sobre el curso de la vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacción dinámica y permanente entre el sujeto y su medio. Es decir, ya no vamos a evaluar a la persona mayor de una manera estanca y única, sino que va a ser multidisciplinaria. Vamos a ver distintos factores que están impactando en esa persona a la hora de resolver determinadas situaciones y conflictos. ¿Y cuál es el principal objetivo que nosotros venimos a trabajar
aquellas personas que estamos comprometidas con la vejez. La discriminación por edad en la vejez, es decir, el simple hecho de discriminar a una persona o dejar de reconocerle derechos por ser vieja, por tener determinada edad. Y eso lo hacemos en su conjunto, todos y cada uno de nosotros, mirando a las personas mayores y también las personas mayores que no se reconocen dentro del colectivo. Por ejemplo, voy a hablar de mi mamá, que gracias a Dios no está mirando, porque si no, se me armaría. Yo la mía. ¿Eh? Yo en la mía estaba pensando. Estabas pensando en la tuya. Pero, por ejemplo, a las personas mayores no les interesa formar parte de un colectivo al que se le adjudica decrepitud, discapacidad, enfermedad, soledad, aburrimiento, mal humor. No quieren pertenecer. ¿Quién quiere pertenecer a ese colectivo? Nadie. Pero esa es la construcción mental que tenemos cada uno de nosotros de la vejez y es lo que tenemos que ir desarrollando. Mi mamá, por ejemplo, tiene 66 años y ella sigue trabajando. Ella trabaja, va al gimnasio, va a yoga, está jubilada ya también. Y el otro día en el trabajo le estaban diciendo, bueno, no, ¿por qué Mónica no va a hacer tal cosa? Si Mónica no parece de 66, parece de 50. Y ella vino re contenta porque le habían dicho que parecía de 50. Porque imagínense, claramente no era una persona mayor. Y sí, es cierto, dice, porque yo no parezco de 66. No me puse a discutir con ella esa situación, pero ella misma estaba teniendo un pensamiento viejista, porque la idea no es parecer de 50, la idea es vivir los 66 plenos, activos, haciendo lo que a uno nos gusta, disfrutando y desarrollando de todas nuestras libertades y nuestros derechos, sin que esta cuestión de la edad sea un impedimento o sea una cuestión negativa a la hora de que el de afuera nos evalúe o nosotros mismos. No le dije nada a mi mamá porque tengo instinto de conservación, pero lo pensé yo. Mamá, estás siendo viejista con vos misma. Y ella estaba contenta porque lo vio como un triunfo. Es decir, en vez del reconocimiento de su derecho de vivir y ser plena en sus funciones, no, lo valioso. Pero para mí, cuando me dicen que parezco menos, también me pongo contenta. Sí, pero la hace trabajar también. Ella trabaja, sí. Pero ella usarla, ¿no? Con ese 50, dale. Carga la bolsa. Bien. Ese halago era. Dentro de los derechos que se protegen en la Convención está el derecho a la salud, a la autonomía y la independencia, que es uno de los principales. Se trata de que seamos lo más autónomos y lo más independiente posible en el ejercicio y a lo largo de nuestro ciclo de vida. La dignidad, la participación, el trabajo como una opción, que no sea obligatorio que nos retiremos del mercado laboral por el cumplimiento de la edad, que podamos seguir trabajando si nos encontramos en condiciones, si estamos deseosos de hacerlo. El buen trato, no solamente del resto de las personas, de la comunidad en la que nosotros nos manejamos, sino el buen trato también por parte del Estado para con nosotros. La autorrealización, la justicia efectiva, es decir, justicia en tiempo y forma, con celeridad, con la mirada que efectivamente corresponde, con los procedimientos adaptados a una persona mayor que necesita que se le garanticen y se le protejan sus derechos, y a la seguridad, seguridad física, seguridad mental, seguridad emocional. Y en el derecho interno argentino, ¿cómo fue impactando la Convención? Porque es importante también saber qué modificaciones se realizaron en el derecho como para tener una mirada diferenciada para con las personas mayores. ¿Todas las personas mayores necesitan esta mirada diferenciada? No necesariamente. Hay personas que están transitando una vejez robusta, que tienen muchos recursos, porque su vida le ha brindado la posibilidad de hacerse de esos recursos y por ahí no necesitan una mirada diferenciada. Pero hay otras tantísimas que sí lo requieren y que es necesario que se articulen los mecanismos para que esto suceda. En términos generales, no hay leyes específicas que reglamenten la Convención. La Convención forma parte del bloque constitucional, ahí está, nosotros la tomamos, la invocamos, utilizamos parte de los derechos que allí están reconocidos a la hora de fundar, a la hora de resolver los jueces, a la hora de defender nuestros derechos, pero no hay ninguna ley específica que reglamente los derechos que están contemplados en la Convención. Sí existen diversas ciudades con guías de buenas prácticas, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es Mendoza, como es Santa Fe, que tienen guías
para sus entidades administrativas públicas, en donde se establecen cuál va a ser el tratamiento que se le debe dar a una persona mayor a la hora de realizar trámites, por ejemplo. Si va a realizar un trámite de habilitación y hay documentación que emana de la propia municipalidad, no le pidas que te la acompañe nuevamente, agilizar el trámite. Si tenés que pedir una partida de nacimiento, una de defunción, que esto lo podría hacer antes también, por ejemplo, porque tienen acceso, o una de matrimonio, no se la pidas si vos tenés acceso por los convenios que hay entre las distintas dependencias administrativas, a que la persona tenga que empezar a incurrir en ese derrotero para obtener ese tipo de documentación administrativa, cuando para la administración es un simple clic. Bueno, esas guías de buenas prácticas suelen contemplar estas situaciones. Debería ser en términos generales, pero bueno, comencemos por lo menos con las personas mayores. Y acá hay algo muy interesante, y es la guía de buenas prácticas en la justicia de la provincia de Buenos Aires, que es de este año, que no sé si ustedes la conocían. Esperando esa. La conozco, Pero bueno, ya está en vigencia, la Corte ya le ha dado publicidad y tiene algunas cuestiones que son muy interesantes. La primera situación que establece esta guía de buenas prácticas en la justicia de la provincia de Buenos Aires es la necesidad de advertir en cualquier proceso en donde intervenga una persona mayor que haya alguna advertencia en el expediente digital para que los funcionarios sepan que ese expediente involucra a una persona mayor y requiere una mirada especial. Esa advertencia puede estar hecha por el funcionario o por la persona que caratula el expediente, o bien por el propio letrado, ¿sí? Que puede decir, señores, acá hay una persona mayor, necesita mayor celeridad en la resolución del conflicto, necesita una observación de un equipo multidisciplinario porque hay algunas vulnerabilidades que deben ser tenidas en consideración. Y bueno, es algo que en realidad todavía no se está utilizando. Yo he hablado con algunos empleados judiciales y ni siquiera conocen todavía que existe la guía de las buenas prácticas, ni siquiera el texto de la convención. Es fresca, es cierto, desde el 2022 que forma parte de nuestro bloque constitucional. No nos olvidemos lo que pasa con la ley de discapacidad, la cantidad de años que tiene y que todavía hay un montón de situaciones que no están resueltas ni están implementadas. Pero bueno, con respecto a esto de las personas mayores y la justicia, es importante que nosotros, como operadores, y cuando digo nosotros me refiero a los abogados, lo tengamos presente para poder invocarlo y para hacer valer estas situaciones. Tienen la obligatoriedad a través de esta guía de denunciar penalmente cuando los funcionarios advierten un delito contra las personas mayores, ya sea de maltrato, de vulneración, en un expediente que por ahí no necesariamente tiene que ver con que se esté ventilando una situación de esta naturaleza, pero si advierten dentro de las evaluaciones que se realizan algún tipo de delito contra las personas mayores, tienen la obligación de denunciarlo penalmente. Tienen un compromiso de accesibilidad edilicia, funcional, lenguaje sencillo, anticipar el procedimiento electrónico, por ejemplo, si se va a fijar una audiencia remota, facilitarle a esa persona el acceso a los sistemas informáticos, generar una disminución en la brecha digital, hacer una evaluación socioambiental de la persona para poder establecer si posee vulnerabilidades y compensarlas en el marco del proceso, celeridad en la resolución, que se le brinde trámites preferenciales, que haya una agenda diferenciada si es una persona mayor la que está incursionando en un expediente que requiere una audiencia. Atención en horarios diferenciales con personal capacitado. No creo, perdón. Bueno, que dice la guía de buenas prácticas en la justicia de la provincia de Buenos Aires será motivo. Sí, preguntarle a las personas que ya están jubiladas y necesitan un reajuste. Sí, bueno, pero hablando en provincia de Buenos Aires. El diputado que lo quieran desalojar, buen dato ese. Lo sacan más por eso. Bueno. Diferenciando. Reiteración de los contenidos en caso de ser necesario, el otorgamiento en soporte papel del contenido del acta o del acto celebrado en ese momento para que la persona se lo pueda llevar a su casa. Es decir, un montón de prácticas que es importante que se divulguen, que nosotros como operadores de la justicia las pongamos de manifiesto, exijamos que efectivamente se cumplimenten y se utilicen. Bueno, Sofi ya habló del concepto de ciudades amigables con las personas mayores.
Mendoza, Cava, Bahía Blanca recientemente también se encuentra en el proceso de ser declarada como ciudad amigable, con todo lo que eso conlleva, no solamente cuestiones, como decía Sofi, relacionadas, por ejemplo, con el estado de las veredas, sino con trámites administrativos. Las personas mayores creo que es de 70 a 75, utilizan los sanitarios cada dos, necesitan muchas veces, según la cantidad de medicamentos que consuman, el uso de sanitarios cada 2 o 3 horas. Imagínense lo que es tener que una persona se toma el colectivo porque usa transporte público, viene al centro para realizar un trámite, tiene que esperar y se le cumplió ese plazo y necesita el uso de sanitarios. Y los bancos no te permiten utilizar los baños, los comercios tampoco te permiten utilizar los baños. Entonces, ese control por parte, en este caso, de los organismos municipales, también sería interesante. Digo, no solo es una cuestión edilicia, sino que la presencia podría estar en muchísimos aspectos, pero bueno, falta andar, falta difundir, falta capacitar también para poder llegar al cumplimiento de estas protecciones. Bien, hay muchos fallos judiciales en donde se empieza a brindar la perspectiva de vejez a la hora de resolver el conflicto. Yo ahora les voy a compartir algunas resoluciones. Hay algo que a mí me pone de muy, muy, muy mal humor, y es que los juzgados federales de Bahía Blanca, por ejemplo, invocan la convención en los fallos de ganancias, pero se olvidan de invocarla a la hora de resolver los juicios de reajustes, y es el mismo juez que para una persona que se ve afectada por ganancias, que no digo que no tenga razón, que efectivamente no tenga derecho de hacer esa reclamación, pero que la convención para brindarle protección a una persona que está percibiendo más de 8 mínimas, ¿es ahora? Sí. 8 mínimas, a esa persona se invoca la convención para reconocerle el carácter vulnerable, para reconocer la afectación de su prestación previsional, pero después no se invoca la misma convención para resolver un reajuste de haberes de una persona que cobra 350.000 pesos. Que son distintas secretarias. Claro, pero es el mismo juez. Es el mismo juez el que resuelve. Y eso todavía yo tengo clientes que tengo 2 sentencias con la firma del mismo juez, en una me invoca la convención y en otra no. En fin, habría que preguntarle a la gente de la justicia federal a ver por qué se debe esta situación. En sede penal todavía no está reconocido la calidad de persona mayor como agravante en los procesos penales. Sí está garantizado el hecho de la imposibilidad de archivar una causa en donde se encuentra garantido un derecho constitucional o un derecho reconocido en un convenio internacional en forma sin intervención de la parte. Eso sí está reconocido, pero no está reconocido la condición de persona mayor como agravante a la hora de resolver una situación de índole penal. Pero en Córdoba, hace unos días atrás, hubo una resolución de un caso penal en donde se invocó la vulnerabilidad de la persona mayor que había sido víctima, y si bien no se puede generar un agravante para establecer la pena, el delito que se le estaba imputando al agresor, sí se tomó esa situación para establecer la pena dentro de la escala. ¿Sí? Se lo tomó como un agravante, pero dentro de la escala penal que tenía el delito ya preestablecido. Y también posee reglamentación interna relacionada con el trato, con la promoción, con la difusión de derechos. Oportunamente hizo una convención de lectura rápida que se le otorgó a las personas de los centros de jubilados específicamente, que está bien, pero no es suficiente. Yo me acuerdo que cuando se generó esta reunión en PAMI y se distribuyó la convención de lectura rápida para ciertos representantes de los centros de jubilados que asistieron a esta reunión, ellos tenían que hacer efecto multiplicador. Yo en ese momento participaba en un centro de jubilados y cuando vino Elba con la convención y empezó a leer los derechos de la convención en la reunión del centro de jubilados, todos la estaban mirando como diciendo, dale Elba, que tenemos que hablar de la fiesta de fin de año. Y a Elba nadie le dio bolilla cuando habló de los derechos de la convención, porque no se le dio la importancia que necesitaba y no se utilizó el medio de difusión que resultaba correcto para que la gente realmente tome conciencia de la importancia que tenía la convención para los derechos de cada una de esas personas que en este caso formaban el centro de jubilados. Y creo que esta situación
se replicó y no tuvo el efecto que por ahí PAMI deseaba a la hora de repartir la convención de lectura rápida. Tiene también mucha reglamentación interna relacionada con residencias, con buenos tratos, con las sujeciones. Las medidas de sujeción son un problema grandísimo que tenemos en las residencias de larga estadía y las personas mayores. Nos venden las sujeciones como un método de cuidado, cuando en realidad eso resulta ser violencia. Las sujeciones físicas, las sujeciones mecánicas y las sujeciones farmacológicas, ¿sí? Ese tipo de sujeciones no son cuidados. Muchas están relacionadas con la falta de formación del personal que no está capacitado para el cuidado de las personas mayores y tienden a facilitar el cuidado del cuidador, no a mejorarle la calidad de vida de la persona que se encuentra ingresada. Las sujeciones generan mayor deterioro, pérdida de tono muscular, laceraciones, ulceraciones, depresión, por ende no son un método de cuidado. Y esto es importante que lo tengamos presente para cuando tengamos alguna persona de nuestra familia o de nuestro entorno que sea ingresada en una residencia y que nos vendan la sujeción como un método de cuidado. La convención también nos trae y nos pone de relieve el rol de las ONG, el rol de las ONG, de los expertos en personas mayores, de las universidades, de los centros académicos, de los centros de investigación, como promotores y como divulgadores de los derechos de personas mayores. ¿Cómo cambiamos el paradigma? Informándonos, educándonos, dándole promoción, medios de comunicación, hablando de esto en nuestras casas. Nosotros todavía estamos en una instancia en donde estamos educando a nuestros hijos. Cambiar este paradigma, cambiar esta mirada que tenemos nosotros para con las personas mayores, transmitirlo a nuestro entorno familiar y también cambiar no solamente el diálogo y el discurso, sino el trato que le brindamos a las personas mayores, a la de nuestra familia y con la que efectivamente interactuamos. La Convención le establece al Estado el rol de adoptar medidas y promover acciones. Adoptar medidas y promover acciones. ¿Qué significa? Que en definitiva tampoco obliga al Estado a garantizar los derechos que están en la Convención. Obviamente nosotros lo vamos a invocar y vamos a tratar de que esos derechos sean cumplimentados de la mejor manera posible, pero el rol del Estado y la obligación del Estado, según la Convención, es adoptar medidas y promover acciones. Es importante, por ejemplo, en España, que ellos no tienen una convención como la que tenemos nosotros, hay un reconocimiento muy amplio y muchísimos dispositivos que funcionan en relación a la protección de los derechos de las personas mayores. Pero ¿qué es lo que hace que funcione tan bien en España? Que tienen plata, que se invierte, que se difunde, que se promociona, que existen los dispositivos intermedios y los organismos intermedios para que efectivamente se genere el control y la garantía y la promoción de todos los derechos que tienen las personas mayores. Y ellos no tienen un instrumento internacional como tenemos nosotros, pero sí tienen el compromiso por parte del Estado de que estos derechos sean respetados y sean garantizados. Ahora les voy a compartir y les voy a comentar algunas cositas muy chiquititas relacionadas con algunos fallos para que vean la implicancia y la importancia que tiene y el hecho de que todavía no tengamos normativa específica relacionada con las personas mayores no insta a que los juzgados ya empiecen a tomar estos derechos y esta mirada multidisciplinaria a la hora de resolver. Voy a arrancar con lo más gravoso, y es que la Argentina ya tiene una denuncia por incumplimiento a los derechos de la Convención. Es una denuncia que se efectuó, que se eleva el 25 de julio a la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo presentó ante la Corte el 25 de julio de 2024. Es por una señora que estaba institucionalizada en un geriátrico y se empezaron a generar determinadas fallas, una señora que tenía Alzheimer, determinadas fallas en su atención que generaron un deterioro muy importante en su salud y en su cuidado.
Y la convención, y bueno, la Comisión Interamericana considera que Argentina tiene grandes falencias en lo que resulta ser la institucionalización de personas mayores y entiende que se vulneraron infinidad de derechos de esta persona, que no se le brindó la asistencia jurídica necesaria, la asistencia de justicia necesaria, porque de hecho se efectuaron denuncias en el marco del sistema interno, esas denuncias no prosperaron y efectivamente esto termina en los organismos internacionales y hoy por hoy Argentina está transitando esta posible intervención de la Corte Interamericana por la violación de los derechos de esta persona mayor que fue institucionalizada con Alzheimer, que efectivamente requería una asistencia de esta naturaleza, no se le brindó justicia, el Estado no actuó como correspondía por el contralor de las residencias, por la falta de habilitación de residencias, por la falta de justicia, y termina hoy por hoy con esta denuncia en la Corte. Otra resolución que tenemos relacionada con esto es del 2020, es decir, la convención ya existía, todavía no tenía jerarquía constitucional, pero sí estaba dentro de nuestro sistema. Era una señora de 95 años que se interna, se pide una internación, interviene la asesoría de incapaces en carácter de representante complementario, y la asesoría dice, la señora está divina, se interna porque en realidad no quiere estar sola, porque se siente vulnerable, pero la verdad que nosotros no tendríamos por qué intervenir acá, ni brindar la asistencia, ni control, ni mucho menos, porque la internación fue voluntaria y tampoco tiene tanto deterioro como para que nosotros intervengamos. Y se quiere tirar del expediente y sacarse responsabilidad en sí. Y entonces aquí la justicia de La Plata le dice que en realidad tenemos que tener, es una persona de 95 años, que resulta vulnerable por la edad que tiene y por las fragilidades que su salud le representan, y que la asesoría de incapaces tiene que seguir funcionando como una figura de representación complementaria, independientemente de que no estén dados los supuestos de discapacidad o de restricción de la capacidad necesarios como para que sea declarado judicialmente. Le dice, señores, ustedes se tienen que quedar aquí y tienen que hacer el contralor necesario porque esta señora, por su condición de persona mayor, es vulnerable. Después tenemos otra resolución de La Pampa, de julio del 2020, en donde una persona que hace las veces de acompañante terapéutica demanda a una mujer de 86 años por el servicio que le había prestado al esposo de esta persona. Se genera la interrupción del vínculo laboral. La persona esta de 86 años, que era la esposa de la persona cuidada, había comenzado a transitar un proceso de Alzheimer, de deterioro cognitivo muy importante, y la justicia laboral, independientemente de las cuestiones de prueba y demás, hace una evaluación y dice, no se puede realizar esta demanda contra una persona que posee un deterioro cognitivo tan importante, que resulta vulnerable, que requería de las tareas de cuidado, y que no puede ser enmarcada dentro de un proceso judicial de esta naturaleza porque no puede responder al mismo. Y hace una resolución con esta perspectiva de vejez que es muy interesante y muy valiosa para rescatar y traer a colación. También tenemos algunas resoluciones relacionadas con la posición de las personas mayores como consumidores, en donde aquí la persona mayor es vulnerable por su condición de persona mayor, pero también se lo considera hipervulnerable por su figura de consumidor, en donde aquí se encuentran conexas varias situaciones que la colocan en una situación desventajosa. Era una señora de 80 años que contrata en Salta, este fallo es de noviembre de 2022, será nuestro amigo Julio Toyo. Una señora que compra un 0 kilómetro con un crédito prenda. Esta señora comienza a pagar la cuota y en un momento determinado le ejecutan la prenda y le ordenan el secuestro del rodado. Y el banco dice que la persona estaba realizando pagos parciales. ¿Por qué? Porque la persona pagaba la cuota, pero no pagaba las comisiones bancarias del mantenimiento de cuenta y demás que se habían generado y que figuraban en la contratación
Pero la señora dice que ella nunca fue informada, que nunca se le entregó una copia del contrato y que ese contrato estaba cargado digitalmente en la plataforma del banco y en el perfil del banco. Entonces la justicia dice que en realidad el banco nunca acreditó la debida información, que nunca acreditó que flexibilizó el sistema informático para que la persona, digamos, saltó esta brecha informática que tenía la persona porque no manejaba medios informáticos para brindarle la información que efectivamente necesitaba para el cumplimiento correcto. Y que esta situación de tener 80 años y encontrarse con este impedimento la colocó en una situación de vulnerabilidad y por eso no cumplió como efectivamente el banco pretendía que se hiciera. Acá también, obviamente, hay una mirada relacionada con la vejez y la situación de vulnerabilidad, cuando no se arbitran los mecanismos necesarios para que esa vulnerabilidad sea superada. Y en muchas oportunidades, como el de esta señora, era fácilmente superada. No se le brindó la información de vida, no se le otorgó el instrumento soporte papel para que ella supiese cuál era la obligación que efectivamente se le estaba exigiendo, y por eso es que se resuelve de esta manera. Nos falta mucho por andar, hay muchísimo por hacer, hay que difundir, hay que tomar conciencia y hay que estar comprometidos porque claramente hacia allá estamos yendo todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Algo del clima que... Sí. Sí. A ver, ¿para quién? Saludos, por ahí, bonaeros, puede hacer. Hay que ver qué tipo de pero se le está poniendo y ante qué situación, y lo que se puede hacer, el remedio que nosotros tenemos desde nuestra función de abogados particulares es iniciar la acción de amparo. Pero bueno, habría que pero ah, bien, ¿y qué obra social tiene? Bueno, está con internación domiciliaria. Sí. Bien, bueno, podrás hacer, mandaste carta de documentos, ya intimaste. Ya había convivencia. Ujú. Porque es un nativo como por ahí no fue lo agradece la altura. Bien, bueno, tendrías que hacer la consulta con un abogado particular si en defensoría no recibiste por ahí la respuesta que estabas buscando y realizar las intimaciones y de última, con el respaldo de la documentación médica, iniciar una acción de amparo para que, en este caso, PAMI le brinde la cobertura médico-asistencial que se está necesitando. Sí, lo que yo la idea de que directamente pedirle a Papi que no la empresa, o sea que Papi no es excesivo de la cuidadora, que suerte de pagar Está terciarizado el pensión. Claro. Pero esas soluciones PAMI en forma administrativa no te las va a resolver. Claro, y amparo. Indefectiblemente vas a tener que incurrir en una acción de amparo. Sí, Porque ella está con internación domiciliaria. Antes de la internación. Sí, y de lo que Papi Claro. es que la mujer y se decide ahora. Claro. Sí. Bueno, pero yo no creo que tengas otra solución que no sea iniciar una acción de amparo y que quede ahí reflejada cuál es la realidad que vos estás vivenciando, cuál es el servicio de salud que están necesitando y que no se está prestando. Una para va a ser, pero al final sea pero se corta. Bueno, eso. Hay que ver si tenés el
El respaldo, ya que tenés un respaldo médico para pedir otra cosa. Es decir, primero necesitamos también el antecedente para ver cuál es la necesidad que está teniendo. ¿Es tu mamá? ¿Es tu mamá? Sí, Bien, ¿cuál es la necesidad que tiene tu mamá? Que los médicos, que el médico de cabecera o no sé quién la tiene, si la atiende un médico particular, te respalde en tu petición y ahí incursionar en una acción de amparo. No tenés mucha vuelta, no sé. No, no, no. Después, bueno, que la justicia de ahí haga lugar es otra cuestión. médico, porque nadie quiere ir a Claro, Porque la cautelar se la van a hacer. pero sí, y un poco de la eso lo vamos por claro. Está bien, pero vas a tener que incursionar en un amparo. No hay mucha solución para darte que no sea de esa naturaleza. No te desgastes reclamando administrativamente porque no vas a llegar a ningún puerto y lo único que vas a hacer es desgastarte y perder tiempo. Está bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿Dónde se hacen las denuncias en caso de una irregularidad en un hogar de larga estadía? Sofi. Por ejemplo, en caso de suspensión inútil, yo soy acompañante de terapia, ya no trabajo, pero he visto todo ese tipo de cosas, ¿no? Que alguien que está atado por todo el se pone muy agresivo y por de pronto decir, habló la familia que viene, preparar. Claro. Y eso lo sé. Existe un teléfono para denunciar estas situaciones, un 0800 en la Secretaría de Salud en la municipalidad, que obliga a fiscalizar estos lugares, ¿no es cierto? Muchos de ellos no sabemos que no están habilitados, eso es una realidad, eh, que la habilitación a veces implica mucho dinero y mucho trámite engorroso y que lo hace complejo, pero eso no quita que las personas reciban un buen trato y un trato digno y respetuoso. Entonces, hay un 0800 que hace que de Secretaría desde la Municipalidad y también Región Sanitaria fiscalicen el lugar y controlen esos lugares. Tenía idea que municipalidad tenía, como se dice, podía intervenir en cuanto a lo edilicio, ¿no? Si están bien los pisos nivelados, hay una puerta de baño, pero en cuanto al trato, tenía que intervenir. Nos ayuda a nosotros en realidad, y mucho trabajamos con personas con Alzheimer, nos ayuda a nosotros como comunidad fomentar un poco la fiscalización y el control, porque la realidad es que muchos de los pacientes que están institucionalizados no pueden o no llegan a referir qué es lo que les está pasando, y somos nosotros sus ojos, sus manos, su acceso a que alguien controle que reciban un trato digno. Entonces, la única herramienta con la que disponemos hoy, que es muy poquito, es un teléfono que hace que eso dispare una alerta y vayan desde la municipalidad junto con Región Sanitaria a controlar cómo está el lugar. Y aplicar multas. Y aplicar multas que en general que tienen que ver más que nada con lo económico. Pero en lo edilicio es muy difícil que eso se modifique, cerrar el lugar es muy difícil que eso suceda, pero sí la insistencia de estas fiscalizaciones hace que estas observaciones sean más frecuentes y lo que hacemos siempre es este lugar que tuvo algún problema o algún inconveniente, tratar de no recomendarlo y evitar que siga llevando gente Obviamente, que no tiene un buen trato ahí. claro, obviamente si hay una situación particular de maltrato, de violencia, eso se denuncia en fiscalía, porque es un delito. Pero eso no quita de que efectivamente también se pongan en marcha los mecanismos administrativos para, digamos, el control del lugar. Una pregunta. Yo tengo a mi papá que es diabético, tiene PAC. En caso de que no le cubra la insulina o la medicación, ¿qué es lo que hay que hacer? Una acción de amparo. Recurrir a la justicia con todos los antecedentes médicos, con la negativa de PAMI y iniciar la acción judicial para que PAMI, el juez le ordene a PAMI habilitar la cobertura en medicamentos que tu papá necesita. Y si por ahí puede estar paralítico, ¿qué cosa? No le concede la silla de ruedas, ¿cómo se le da cuenta? Lo mismo, todas las negativas relacionadas con cuestiones de salud para una obra social, no nos queda más remedio que iniciar una acción de amparo, sea lo que fuere. Intervenciones,
falta de insumos, medicación, elementos de apoyo, internación, institucionalización. Para todo se requiere la acción de amparo. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Se escucha? sí, me sorprendió. Sí, Silvio Miranda de Tartagal, provincia de Santa Fe. Primero agradecerles a ustedes, felicitarles por hacer posible estos espacios, por sensibilizar y visibilizar, que es importante, estos derechos con que cuentan las personas mayores. Trabajo en una residencia de larga estadía, en una residencia pública, y solamente voy a ser breve, quiero agregar que el hecho de que la persona esté institucionalizada no significa que pierda sus derechos, que muy por el contrario, sino que se debe trabajar institucionalmente para fomentar y visibilizar a toda la comunidad, a toda la sociedad con respecto a los derechos que protegen a las personas mayores. Yo, desde mi experiencia trabajando hace 20 años que trabajo en una residencia pública, trabajamos mucho de lo intergeneracional. Creo que esa es la clave, según mi humilde opinión, ya que tiene altos beneficios. eh, Uno de ellos es el tema de la soledad no deseada, contribuye a la socialización de las personas mayores, haciendo o llevando adelante distintos trabajos intergeneracional que lo hacemos en la residencia, extra e intramuros, que es muy importante, no solo dentro de la residencia, sino que abarcar fuera de la residencia, es llevar los trabajos en distintas instituciones con las mismas personas mayores y involucrar a las instituciones educativas de todos los niveles. Desde ya agradecerle por el espacio y ojalá se repitan estos espacios ya que eh, son muy significativos. Muchísimas gracias, gracias por participar y bueno, trataremos obviamente de replicar este tipo de actividades. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, dejamos ir, 30 todos.